Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz y en primer lugar quiero agradecerte por conectar conmigo. Espero dejarte una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de esperanza, una idea, algo que te acerque mucho más a Dios y que tú realmente puedas aplicar las escrituras en tu vida y en tu entorno. No olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal para que te siga llegando toda esta información, que estoy seguro te va a ayudar, te va a fortalecer, en especial en estos tiempos que estamos viviendo de crisis a nivel mundial. Y estamos buscando la manera todos de cuidarnos físicamente, de guardarnos. En nuestra ciudad hay un simulacro este fin de semana para estar en casa, una especie de cuarentena, preparándonos para lo que pueda ser. Y es una realidad, estamos viviendo una pandemia mundial. Algunas naciones como Italia han sido demasiado afectadas. Hay mucha gente infectada y mucha gente muerta. Entonces no podemos dejar pasar por alto la necesidad de poner cosas espirituales en orden. Y no es necesario que venga algo terrible para que entendamos 2 o 3 principios que están en la Biblia, que es la palabra de Dios, para poner nuestras vidas en orden. Y hoy en Conexión Vertical vamos a hablar justamente de esto. ¿Es en serio? ¿Es en serio que hay riesgo espiritual? ¿Es en serio que existe un cielo y existe un infierno? ¿Es cierto que hay gente que va a ir al infierno y que hay gente que va a ir al cielo? Porque estamos en una época donde no se creen estas cosas, pero están en la Biblia. Y como hemos dicho, la Biblia es veraz, es auténtica, es un libro perfecto. No tiene errores, no tiene contradicciones, no tiene confusiones. ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no investigar cuál va a ser mi destino eterno? Y saben que sí podemos saber mientras estamos en la tierra cuál va a ser finalmente nuestro destino. Eso lo podemos decidir, de hecho, mientras vivimos, mientras pasamos por este peregrinar. Y puede sonar un poco jocoso, un poco chistoso, pero las estadísticas dicen que de cada uno, pues muere uno. Es cuestión de tiempo. Ahora, lo que todos esperamos es tener una vida promedio de 85 años, 90 años o 75 años, donde podamos cumplir un ciclo de vida, tener hijos, tener nietos, experimentar el éxito en nuestros emprendimientos, etc. Pero, ¿y qué si tenemos que enfrentarla antes? Finalmente algún día tendremos que prepararnos para pasar de esta vida a la otra vida. Nosotros tuvimos un principio, todos los seres humanos, pero no tendremos un final. Y ese final lo podemos definir mientras estamos aquí en la tierra. La Biblia dice que todos los hombres pecamos y nos apartamos de Dios. El libro de Romanos capítulo 1 y 2 dice que no hay ni uno bueno, no hay ninguno que se pueda parar delante de Dios y decir que no tiene ningún pecado, que ha sido completamente recto. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte espiritual. Y todos tenemos o merecemos esta paga que es a causa de nuestro pecado, que es la muerte espiritual. Entonces, no hay manera que una sola persona se pueda salvar por sus propios medios. El ser humano ha intentado probando filosofías, maneras de pensar, religiones, tendencias denominacionales, pero nada de eso salva. No es la iglesia católica la que salva, no es la iglesia cristiana la que salva, no es la iglesia mormona la que salva, ni los testigos de Jehová, ni el budismo, ninguna religión realmente tiene el poder para salvar al ser humano. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Y yo la verdad decidí poner mi fe sobre algo real, sobre alguien vivo, no sobre alguien muerto. Porque es cierto que ha habido hombres en la historia que han dejado marcas importantes, pero hoy están muertos o están embalsamados o sencillamente fue cuestión de historia. Pero yo quiero hablarles hoy con todo mi corazón, con toda la certeza, que sí hay un camino para que podamos definir nuestro futuro una vez partamos de la tierra. Y esto va a quitar todo temor, toda angustia, toda preocupación. Ahora, no estoy haciendo esto para alarmarte,
porque hemos hablado también que Dios nos protege, que Dios nos guarda de la peste destructora. Todo esto es verdad. Pero ¿es en serio que existe el cielo y el infierno? Y yo quiero decirte algo. El Señor Jesucristo vino a la tierra hace 2020 años. Vino justamente a eso, a morir por los pecadores. Esa fue su misión. Y la Biblia dice que vino primero a salvar a su pueblo Israel de sus pecados. Pero Israel hasta el día de hoy aún sigue esperando el Mesías. Porque ellos esperaban un rey físico que se estableciera con su reino en ese entonces. Pero el mismo Señor les dijo, mi reino no es de este mundo. Y llegará el momento en el milenio cuando el Señor se establecerá y se sentará en Jerusalén y todas las naciones. Dice la Biblia que todas las rodillas se van a doblar frente al Señor Jesucristo y van a declarar que Él es Dios. Esto es una verdad que tenemos que hablar justo en esta época, cuando estamos pasando por esta crisis del coronavirus. Pero ¿qué hacer? Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el camino? Resulta que el hombre es pecador y no se puede salvar a sí mismo. Es como si una persona se está ahogando y trata de tomarse del cabello que no tengo para sacarse el solo de la profundidad del agua. No va a poder, necesita que alguien lo saque de ahí. Y el ser humano solo no se puede salvar. Necesita un Salvador y por eso hemos hablado de que Jesucristo es el Salvador, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios que para limpiar el pecado es necesaria la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso empezamos a ligar una cosa con la otra y empezamos a hablar del Cordero de Dios que fue sacrificado y que derramó su sangre para cubrir nuestros pecados y para que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna. ¿Saben ustedes? No sé si alguno ha tenido la experiencia de estar fritando unos huevos, haciendo una pericada, huevos revueltos, y de repente se da cuenta que un huevo está dañado y lo tira en la cacerola. Pues todo esto se daña. Un solo huevo dañado puede dañar toda una tortilla de huevos. Un solo pecado en tu vida puede dañar la apariencia que tú tienes delante de Dios. Y todos hemos tenido estos huevos podridos en nuestras vidas. Entonces, no es sencillamente postergar y decir que un día lo vamos a resolver, sino es tomar una decisión radical hoy. Por eso Jesucristo fue a la cruz. ¿Saben? Cuando yo era niño y veía estas películas de El mártir del Calvario y Jesucristo y especialmente en Semana Santa. Hace años vimos una producción muy bien hecha de Mel Gibson que se llamaba La Pasión de Cristo, donde mostraban todo lo que le hacían al Señor Jesucristo y cómo lo llevaron a la cruz. Y yo cuando niño decía, pero ¿por qué si Él tiene tanto poder no se baja de la cruz y de una vez resuelve el problema con todos? Porque precisamente Jesús vino a eso, a morir en la cruz. Era cuestión de una determinación. El Señor en un momento, cuando estaba orando profundamente, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Y fue cuando el Padre le dijo al Hijo, al Señor Jesucristo, que debía ir a la cruz. Y entonces el Señor fue a la cruz. Y aún Jesús estando en la cruz oraba al Padre, le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno de los hombres, de los dos ladrones que estaban crucificados a su derecha y a su izquierda, al escuchar las palabras de Jesús, porque antes dice la Biblia que los dos lo injuriaban, y uno de los dos escuchó estas palabras de Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No perteneció a ninguna iglesia, no fue a ningún culto, ni a ninguna reunión, ni se bautizó en ningún lugar. Pero era salvo. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo y le pidió perdón. Y eso es lo que demanda la Biblia. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Y Jesucristo allí en la cruz dijo varias cosas. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?
cuando en ese momento cayó toda la ira de Dios sobre Él, para que Él perdonara nuestro pecado, el tuyo y el mío. Y saben, no podemos andar pasando por alto esto. Es en serio. Es en serio que si tú rechazas al Señor Jesucristo, pues tienes perdición. No es posible. Imagínate tú si eres padre, que tú entregas a uno de tus hijos, al que más amas, o a los hijos que tienes, los entregas para que mueran por delincuentes. Y los delincuentes te dicen que no creen en Él y que no aceptan esa muerte. ¿Qué pensarías tú de padre si sacrificas a un hijo y te rechazan al hijo que sacrificaste? Es lo mismo. Nosotros no podemos andar menospreciando la sangre de Cristo, lo que el Padre hizo para enviar a su Hijo, para morir por ti y por mí, para que dejemos sencillamente que esto pase y siga pasando y no tomemos una decisión radical de abrir nuestro corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice en el libro de Romanos que si tú crees en el Señor Jesucristo tendrás vida eterna, tendrás salvación, pero que si no crees tendrás condenación eterna. Es cuestión de creer. Ninguna cantidad de obras buenas que hagamos nos va a abrir el cielo, porque siempre vamos a tener esas obras malas que nos apartan de Dios. No podemos cumplir el estándar de Dios, que es la perfección, ninguno lo puede hacer. Pero por eso mismo necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, que está vivo, que fue a la cruz, pero resucitó. ¿Saben? Jesucristo cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Significa que en ese momento Él pagó por tus pecados y por los míos en la cruz. Por eso es consumado es. La deuda ha sido pagada por Jesucristo. Si yo te invito a comer y al final yo pago la cuenta y tú te quieres levantar a pagar la cuenta otra vez, te van a decir, no, la cuenta ya fue saldada, ya fue pagada. Lo mismo sucede, Cristo pagó la cuenta que nosotros teníamos por nuestros desaciertos, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Él la pagó, tú no tienes por qué pagarla. Y así hagas 1000 cosas buenas y camines de rodillas y subas montañas sacrificándote. Nada de esto va a hacer que tú seas salvo. Tú necesitas aceptar el regalo de la salvación, que es el Señor Jesucristo. Él es la vida eterna. Y saben, dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y si tú crees en esto que yo te estoy diciendo, que está en la Biblia, que cientos y miles y millones de personas en toda la historia hemos tomado esta decisión de aceptar a Jesucristo, de decir, Señor, te necesito, solo no me puedo salvar y necesito un Salvador. Es en serio, no es cuestión de juego, no es que tú lo pases por alto y digas, sí, yo ya creí. No, es una decisión, una determinación de dónde vas a pasar tu eternidad. Y esto no lo hago con el propósito de amedrentarte, ni asustarte, ni generar una sensación de desánimo. Al contrario. Y yo dije en anterior video que el Señor nos guarda, el Señor nos protege, tenemos que ser prudentes. Pero hagamos un alto y preguntémonos si realmente somos salvos, si realmente Jesucristo está ocupando el lugar que debe ocupar en nuestro corazón. Él es un Dios vivo, Él es un Dios real. Y yo quiero hoy darte la oportunidad para que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Tú lo puedes hacer con una oración, pero Dios no se va a fijar tanto en tus palabras, sino en tu corazón. Si tú crees en tu corazón que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quisiera que hicieras allí un acto simbólico y si tú decides aceptar a Cristo, levanta la mano y dilo allí solo, donde estás, escuchando este video, viendo este video, y le digas, yo sí quiero, Señor, aceptarte en mi corazón. ¿Sabes?
La Biblia dice que si crees en la muerte de Cristo y lo recibes en tu corazón, Él entrará en tu vida, te cambiará, tendrá una comunión contigo y experimentarás la vida eterna. Tendrás un cambio interno. Y dice la Biblia que el mismo Espíritu Santo te meterá dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia universal, es invisible o visible, pero está conformada por aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Si quieres, haz esta oración conmigo y levanta allí la mano, cierra tus ojos, si lo puedes hacer en este momento o si no después, pero dile: Señor Jesucristo, sé que has muerto en la cruz hace 2000 años o 2020 años, pero eso lo he tenido en mi mente, no lo he tenido en mi corazón. Y quiero bajarlo de mi mente a mi corazón. Tú dices que si yo creo en mi corazón en el Señor Jesucristo, en ti, entonces yo tendré vida eterna, si te acepto en mi corazón. ¿Sabes? Dile esto así nomás. Dile: Señor Jesucristo, hoy te abro las puertas de mi vida. Te pido que tú seas mi Salvador personal y también que te conviertas en mi Señor. Hoy te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mi corazón. Hoy entendí que tú eres mi Salvador, que por eso fuiste a la cruz para morir por mí. Pero entiendo también que si yo rechazo esta oferta, no tendré vida eterna. Hoy acepto el regalo que tú me das, el regalo de la vida eterna. Y en gratitud quiero pedirte que te conviertas en el Señor de mi vida. Quiero dejar mis pecados atrás, me quiero arrepentir y quiero caminar de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Yo espero que tú entregues tu corazón al Señor en esta época de crisis. No solamente que cuides tu cuerpo, sino que tomes una decisión espiritual para definir dónde pasarás la eternidad. Te mando un fuerte abrazo con todo mi corazón y pido que Dios te bendiga. Chao, chao.